Nos acompaña Antonio Zamora, abogado miembro de Squire Sanders, que es una consultoría legal mundial con sede en Miami. El señor Zamora es además presidente de la Fundación por el Restablecimiento de las Relaciones con Cuba. Señor Zamora, hay quien se atreve a especular que con la victoria de Obama se va a producir un antes y un después en las relaciones con Cuba. Pero hay muchos pesimistas porque después de 50 años, viendo lo que ha sucedido, hay quien cree que es muy difícil romper esos esquemas políticos actuales que permitirían ese cambio. ¿Usted lo ve de forma diferente? Bueno, es un asunto bastante complejo, porque no depende tanto de la administración de Obama como del Congreso de Estados Unidos, el cambio de relaciones con Cuba. Yo creo que la administración de Obama posiblemente en los primeros semanas, si no días, va a suspender las medidas que impuso en la relación con Cuba del presidente Bush en el 2004. O sea, por orden ejecutiva, va a eliminar esa orden ejecutiva que estableció una serie de medidas que el presidente electo Obama ha dicho que no está de acuerdo, como por ejemplo limitar los viajes de los cubanos americanos cada 3 años, limitar las remesas y demás. O sea, yo creo que eso va a ser una cosa de los primeros días de la administración. Ahora bien, más allá de eso, realmente depende más del Congreso, porque la ley Helms-Burton que se pasó en el año 96, básicamente lo que hace es codificar las relaciones, no solo el embargo, la parte comercial, sino también las relaciones diplomáticas y demás con Cuba. Entonces yo veo que la administración de Obama va a hacer dos cosas. Una, primero, pasar o dejar sin efecto, mejor dicho, las medidas esas del 2004, número uno. Número dos, creo que la administración de Obama va a hacer lo que ha dicho también, que va a iniciar algún tipo de canal diplomático con Cuba y empezar a hablar con Cuba, cosa que ha hecho la administración Bush también, y la han hecho casi todas las administraciones más recientes, pero yo creo que va a ser de otra manera, yo creo que va a ser de una manera más positiva, tratando de resolver los problemas de fondo, no simplemente tratar algo que tiene que ver con inmigración o con secuestros de aviones, ese tipo de cosas, algo de emergencia. Yo creo que va a ir más allá de eso. No sé a dónde va a ir esas conversaciones, eso depende de las dos partes, o sea, no sé a dónde iría eso. Pero la tercera cosa que yo creo que va a hacer la administración Obama es que no va a oponerse a medidas que pueda tomar el Congreso. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacía la administración Bush? Veto esto, veto lo otro, si me pasas esto, pues no te lo voy a vetar, si haces tal cosa, pues vas a ser enemigo mío, ese tipo de posición que lo que hacía era, en gran parte, eliminar posibles cambios que el Congreso trataba de poner. O sea que yo no creo que la administración de Obama va a tomar esa misma actitud. Bueno, estoy casi seguro que no la va a tomar. Pero inclusive va a lo mejor simplemente no oponerse ni mucho menos manifestar lo que hacía la administración de Bush, decir que iba a vetar una ley que pasara el Congreso que fuera favorable a una normalización de relaciones con Cuba. El hecho que usted presida una fundación que lleva como nombre Fundación por el Restablecimiento de las Relaciones con Cuba dice mucho. Pero además de eso, usted es abogado y lleva muchos años trabajando diferentes temas legales con Cuba. Dentro de esta falta de relaciones, la labor que usted hace se ve como un tipo de relación legal, comercial. Cuéntenos, ¿cuándo decide usted ocuparse de esta forma con un tipo de relación con Cuba, valga la redundancia? Mira, yo fui por primera vez a Cuba en el año 95. Y fui básicamente porque me di cuenta de que lo que nosotros estábamos haciendo, cuando digo nosotros, los cubanoamericanos de Miami, la política oficial de los Estados Unidos, era equivocada. O sea, yo no veía que eso iba a prosperar de ninguna forma.
En parte porque eso me habían dicho a través de los años. Yo he tenido diferentes posiciones en la ciudad de Miami. En una época fui el chairman o el presidente del Comité Internacional de la ciudad y pude tratar con muchísimos presidentes latinoamericanos, y que todos me decían que era equivocado, que nosotros no debíamos tratar de influenciar los cambios políticos en Cuba a través de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando vino el colapso de la Unión Soviética, casi todo el mundo aquí esperaba que iba a haber lo mismo en Cuba y no pasó. Entonces, viendo esas dos cosas, uniendo esas dos cosas, yo decidí ir a Cuba a conocer un poco. No fue fácil para mí porque yo estuve en Bahía de Cochinos, fui preso después de Bahía de Cochinos, después fui director y más que nada el abogado de la Fundación Nacional Cubanoamericana por 11 años. Pero bueno, hice un proceso. Después de hacer algunos contactos con funcionarios del gobierno cubano, pude ir a Cuba por primera vez en el año 95 y después de la visita del Papa en el año 98, que fue muy emocional. Yo no soy particularmente religioso, pero sí soy católico y pensé que aquello fue una cosa extraordinaria. La visita del Papa, yo era una persona soy una persona que admiraba mucho a Juan Pablo II. Y dije, bueno, creo que debo empezar a ir a Cuba, como decía el Juan Pablo II, que se abra Cuba, que demás, ¿no? Y que nos abramos nosotros a Cuba. Entonces decidí ir, pero ¿qué hago yo en Cuba? Como abogado, mi especialidad siempre ha sido la inversión extranjera. Yo represento latinoamericanos, españoles que invierten en Estados Unidos y viceversa, norteamericanos que invierten fuera de Estados Unidos. Y dije, bueno, voy a hacer lo que yo sé hacer, voy a investigar, y a mí me gusta escribir, me gusta la investigación. Tengo un doctorado sin haber nunca hecho la disertación en ciencias políticas, me gusta mucho la historia y ciencias políticas. Y dije, bueno, voy a estudiar la inversión extranjera en Cuba. Y eso fue lo que empecé a hacer en el año 98. De ahí surge también la organización de otra organización que yo todavía presido, que es el US Cuba Legal Forum, o sea, el foro legal Cuba-Estados Unidos. Y empecé a tratar con los abogados cubanos, he hecho muy buenas amistades y muy buenas relaciones, he escrito 6 o 7 o 8 artículos importantes sobre el sistema legal cubano, sobre todo en la materia de inversión extranjera, y he dado charlas en muchísimas universidades en Estados Unidos y demás. Esto me viene en parte por mi padre, porque mi padre fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana por muchísimos años. Murió antes de la Revolución, murió a finales de los 40. Y era un profesor muy conocido y muy respetado en Cuba. O sea que me viene por el viejo, ¿no? Como decimos nosotros los cubanos. Pero bueno, eso es lo que yo he hecho. Llevo más o menos 10 años viajando regularmente a Cuba, desde el año 98. Y escribiendo sobre el sistema legal cubano, sobre el tema de inversiones extranjeras, el tema de propiedad en Cuba, y eso es lo que me ha tenido muy ocupado y es un tema que me gusta mucho. Y hay mucho interés por, digamos, invertir, por utilizar el marco legal actual cubano de parte de extranjeros y, digámoslo también así, de parte de estadounidenses, a pesar de que las normativas actuales lo prohíben. Sí, indudablemente hay mucho interés, igual que hubo mucho interés a principios de los 90 en el tema específico de las inversiones extranjeras en bienes raíces. En la principios de los 90 se vendieron apartamentos en La Habana. Yo no sé exactamente cuál es el número, pero 300 o 400 apartamentos se vendieron, las personas ocuparon esos apartamentos, algunos de esos se han revendido, pero existió ese proceso en cuanto a la cosa inmobiliaria. Por supuesto, se hicieron infinidad de hoteles en sociedades mixtas, con sociedades cubanas, y eso ha prosperado, sobre todo la parte turística ha prosperado mucho. Ahora se está hablando de algo un poco más allá, o sea, de campos de golf, con residencias, con apartamentos, con villas, marinas, o sea, proyectos grandes. Yo he seguido digamos, ese proceso porque me llama, por supuesto, mucho la atención porque es mi tema.
hasta cierto punto. En Estados Unidos también yo me dedico a ser abogado de proyectos, grandes proyectos con golf y demás, y marina, me gusta mucho la cosa náutica. Pero esa discusión viene hace tiempo. Viene por una especie de comparación entre Cuba y República Dominicana. República Dominicana, que es un país muy bonito, es un país muy agradable, con muy buen turismo, pero tiene casi 4 millones de turistas al año. Cuba, que yo, claro, desde el punto de vista cubano, pienso que es más bonito y más agradable todavía que República Dominicana, que tengo grandes amigos en República Dominicana, he visitado mucho, o sea, creo que es un país excelente. Pero Cuba tiene un poquito más de 2 millones, hay una diferencia muy grande en eso. Y claro, por supuesto, no existe el embargo norteamericano, los norteamericanos, pero en República Dominicana más del 50% del turismo es europeo. O sea, no hay un dominio del turismo norteamericano. Pero una de las diferencias que se habla es que República Dominicana tiene 23 o 24 campos de golf y Cuba tiene uno solo. Aparte tiene un montón de marinas también bastante grandes que se han ido construyendo a través de los años. Entonces, uno de los argumentos que se ha venido haciendo hace años en Cuba es que debía Cuba abrirse al golf y a las marinas, porque eso le va a mejorar, uno, la calidad del turista y segundo, traerle más turismo que el que tiene actualmente. Y parece que ese argumento ha ido ganando adeptos y que va a ser adoptado oficialmente, espero yo, relativamente pronto. El famoso bloqueo o embargo lo llaman de diferentes formas. Hay quien lo ve como que es un embargo relativo. Usted sabe que se hacen comparaciones. Se dice que Cuba, por ejemplo, hoy por hoy importa alimentos y otros insumos de Estados Unidos. Por otro lado, se dice que Cuba realmente puede adquirir en terceros países lo que a lo mejor le estaría prohibido de Estados Unidos. Pero usted, como abogado y como persona que conoce el sistema tanto legal de inversión extranjera en Cuba también, explíquenos ese embargo realmente, cómo es que se percibe a la hora de intentar hacer algo con Cuba. Bueno, el embargo o el bloqueo, yo en una conferencia en La Habana dije una vez que yo le llamaría el blobargo, ¿no? Una combinación de bloqueo con embargo. Porque sin duda es más que un embargo. No, el término bloqueo tiene un poco de connotación militar, o sea, no es tanto. Pero evidentemente el bloqueo, el embargo, causa unos daños tremendos en Cuba. Primeramente le niega el principal mercado que tiene Cuba, que es Estados Unidos. Puede ser que en algún momento, hace unas cuantas décadas, a Cuba no le importaba eso, pero hoy en día sí le importa, hace muchos años que le importa, porque es obvio que el turismo norteamericano podría cambiar grandemente la mecánica económica de Cuba y traería grandes beneficios económicos, y eso está básicamente negado por las leyes norteamericanas. Pero hay muchas otras cosas, hay problemas de financiamiento, hay problemas de gastos económicos. Yo creo que el daño que causa estas leyes norteamericanas son muy grandes. Por ejemplo, obviamente Estados Unidos es el mercado natural para muchísimos productos cubanos que tampoco se puede hacer. Hoy en día se exporta de Estados Unidos a Cuba productos agrícolas, pero no viceversa. Y lo que se exporta de Estados Unidos a Cuba tiene que ser pagado en efectivo al momento, o sea, no hay ningún tipo de crédito. Y hay toda una serie de cosas en el marco, digamos, internacional monetario. Hemos visto como una serie de bancos se han retirado de sus relaciones con Cuba. UBS, el banco suizo, es uno de ellos, pero hay otros, por las presiones de los Estados Unidos. Yo creo que todo eso tiene un efecto extraordinariamente grande en la economía cubana y en el pueblo cubano. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos han pasado por altibajos. Hubo un intento de acercamiento en la administración Carter, pero nos decía justo Peter Romero, subsecretario de Clinton para las relaciones hemisféricas,
que La Habana respondió o reaccionó de alguna forma con el Mariel, lo cual ocasionó un grave problema. Y él decía que había que ser muy cauteloso en un intento de acercamiento, porque Cuba siempre de alguna forma se ha salido con la suya, y ponía el ejemplo del Mariel. Durante la administración Bush sabemos lo que ha pasado, y al final de la administración Clinton se vio como un intento, una calma previo tempestad, que muchos le llegaron a interpretar como que se estaba trabajando por un restablecimiento de las relaciones, y que si Al Gore hubiera ganado, esto se hubiera materializado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted tiene algo que decirnos al respecto? Sí, nosotros los abogados casi siempre tenemos algo que decir. Es parte de ser abogado. Mira, aquí ha pasado una cosa en los últimos años, o últimos 2 años, y por supuesto ahora, o sea, en este proceso que estamos viendo, que por primera vez se están dando cambios en Estados Unidos, en Miami y en Cuba. Y yo añadiría que en Latinoamérica también, o sea, y en la Unión Europea. Pero bueno, hay un alineamiento de planetas. Yo no sigo los planetas, ni la astrología, ni nada de eso, pero definitivamente hay un alineamiento. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Bueno, ha habido una elección histórica donde un afroamericano ha sido electo presidente. Yo creo que eso tiene unas implicaciones históricas increíbles. Para mí lo más importante de la elección de Obama, o sea, la cosa más significativa, es un cambio generacional. O sea, la generación de los 40 y 45 o 50 para abajo ha tomado el poder en los Estados Unidos. Ese es un cambio muy importante. Es el grupo más científicamente orientado con el asunto de las comunicaciones, del internet, de esa serie de cosas. Ese grupo ha tomado el control, y eso va a tener implicaciones para muchas cosas, incluyendo Cuba. En Cuba, por supuesto, hemos visto la enfermedad de Fidel Castro, el traspaso, la sucesión, como se le llama en algunos lugares, que ha cambiado la mecánica de cómo se dirige Cuba, qué es lo que está pasando en Cuba. Ha sido un cambio sustancial. En Miami ha habido un cambio generacional bastante importante, donde vemos que hay un cambio generacional también, donde los cubanos más jóvenes tienden a votar demócratas, se inscriben de una forma también diferente a la generación mía, que yo soy de la generación vamos a decir, de los 59, 60. Y los que llegan de Cuba y se hacen ciudadanos americanos también tienden a inscribirse de una forma diferente y demás. La realidad es que, si bien es cierto que los tres congresistas tradicionales fueron reelectos, yo creo que fueron reelectos por razones de táctica de campaña, por una serie de cosas, no necesariamente por cómo el distrito que ellos representaban veían el asunto de Cuba. Lo cierto es que Obama fue electo presidente. Lo cierto es que Obama había dicho una serie de cosas sobre Cuba que no tenían precedente, como el hecho de reunirse con Raúl Castro, toda una serie de cosas que no, y fue electo en Miami-Dade County por más de 200.000 votos o 140.000 votos, en el sur de la Florida como por 300.000 votos, incluyendo ganando Miami-Dade County, creo que fue por 140.000 votos. Por ejemplo, Gore ganó el sur de la Florida por 30.000 votos y Kerry lo ganó por 20 y pico mil votos. El triunfo de Obama fue muy, muy grande en el sur de la Florida. Y eso fue también el triunfo en el estado completo. Pero hay otros factores. Ahora el votante cubanoamericano ya no es mayoría, son los hispanos no cubanos la mayoría. Y eso se demostró porque el 70% de los mexicanos, por ejemplo, votaron por Obama. Lo mismo los puertorriqueños y demás. O sea, ya el factor republicano cubanoamericano ya no tiene nada que ver con el futuro de las elecciones en la Florida. Y eso tiene un impacto enorme. La otra cosa, por supuesto, que mencioné brevemente, es los cambios que han ocurrido con la Unión Europea y Latinoamérica. Latinoamérica en este momento tiene una situación mucho más favorable a Cuba,
por la orientación populista, socialista en algunos casos, de muchos de los países de América Latina. Y eso va a tener impacto. Ya Lula, por ejemplo, el presidente de Brasil, le ha pedido a Obama que termine con el embargo, que cambie la política, y eso tiene impacto. Pero va a haber otros que lo han hecho también, pero el más importante obviamente es Lula. Con la Unión Europea se ha empezado una negociación. Yo no sé qué va a pasar con los Estados Unidos. Es posible que la Unión Europea le diga a Estados Unidos por qué no te incorporas a esta negociación, y como se ha hecho, por ejemplo, en otros países recientemente, en el caso específicamente de Corea del Norte, y en el caso de Irán, los Estados Unidos se han incorporado a esfuerzos de otros países. Puede ser que pase eso, puede ser que ellos tomen la iniciativa directamente. Por supuesto, me luce que la cosa a través de la Unión Europea es interesante porque los problemas que tiene Estados Unidos hoy son muy grandes. La economía, obviamente, el desempleo, toda una serie de problemas Irak, terminar la guerra de Irak, son cosas muy complejas. O sea, puede ser que la diplomacia norteamericana, después de los primeros pasos y lo que se haga en el Congreso, que se diga, bueno, vamos a tratarlo a través de la Unión Europea. Y hay precedentes, el presidente de Corea del Norte es el más obvio. O sea que creo que las circunstancias han cambiado, los planetas se han alineado de una forma completamente diferente. Finalmente, ¿qué lección se puede sacar de lo que ha pasado en las diferentes administraciones y de lo que ha hecho Cuba? Me refiero aquí a, por ejemplo, hay quien dice que con Cuba habría que hacer justo todo lo contrario de lo que se hace actualmente. Estados Unidos, Obama debería totalmente cortar con la posición del exilio cubano aquí en Estados Unidos, que sabemos que es totalmente opuesta a cualquier cambio en las relaciones con Cuba. ¿Y cree usted que en Cuba existe ese momento ya que también haría que no aprovecharse de los intentos de Estados Unidos de hacer algo contra Cuba, lo cual siempre ha sido victorioso para La Habana? Bueno, déjame decirte primero, en el exilio la posición no es uniforme. En este momento hay 3 posiciones, como en casi todos los países del mundo. Lo que pasa es que ha predominado la derecha, la derecha intransigente, por llamarle algo. Pero hay un centro y hay una izquierda. Y hoy en día el centro y la izquierda han ganado importancia y la derecha se ha debilitado tremendamente. O sea que la posición del exilio cubano, de los cubanoamericanos en Estados Unidos no es uniforme. Y hoy en día se ve con mucha más importancia que, digamos, hace 10 años. Entonces eso ha sido un cambio bastante importante. En Cuba, yo creo que en estos momentos hay una disponibilidad de conversar. Hay un cambio sin duda en lo que es la visión de Estados Unidos después de la elección de Barack Obama. O sea que yo creo que hay posibilidades de que la administración Obama tome una posición independiente de lo que piense la derecha, el centro o la izquierda de Miami. ¿Por qué? Porque no le deben nada. O sea, lo que ha pasado realmente es que alguna gente, incluyendo a mí, por ejemplo, se le ha donado algún dinero a la campaña de Obama, pero Obama creo que levantó $600 millones. O sea, lo que le podamos haber dado a algunos cubanos, a cubanoamericanos, a la campaña de Obama, no es nada comparado con lo que este señor hizo en el Internet y lo que levantó de dinero. O sea, que eso no va a jugar un papel importante. Segundo, yo creo que es importante eso que acabo de decir, que la Obama no le debe nada. Como por ejemplo el presidente Bush en el año 2000 le gustaba, por ejemplo, a alguna gente decir que los cubanos habían decidido la elección. Yo realmente no creo que fue así, pero bueno, se podía hacer un argumento relativamente lógico y con cierta base, diciendo que el presidente Bush había salido electo por el voto cubano-americano que fue a su favor. Eso no existe. Obama no tiene ninguna obligación con ningún cubanoamericano votante, porque sí, los cubanoamericanos votaron como 35% y cerca de 40% por Obama, pero no ganó por eso, ganó por los mexicanos, ganó por todos los puertorriqueños, estoy hablando, ganó la Florida, por los puertorriqueños, por los mexicanos,
por los hispanos no cubanos de otras nacionalidades y por supuesto los negros y todos los americanos que votaron por Obama. O sea, no hay ninguna obligación con la comunidad cubanoamericana, por supuesto específicamente la de la derecha, pero bueno, el centro y la izquierda sí, porque se le ayudó de diferentes maneras. Pero yo creo que Obama no tiene nada que ver con eso, o sea, no tiene ninguna responsabilidad con eso y creo que sí se van a ver cambios importantes. Y usted a nivel personal ha pasado por diferentes etapas, estuvo en Cuba con la invasión de la Bahía de Cochinos, nos comentó que fue asesor legal de la Fundación Nacional Cubanoamericana y hoy por hoy promueve un acercamiento y una apertura de relaciones entre los dos países. Una transformación desde su punto de vista probablemente lógica, pero probablemente desde otros no, quienes a lo mejor lo ven como un enemigo de la causa, de la defensa de Cuba, ¿no? Bueno, por supuesto, es así. Pero yo creo que mi mayor defensa es que en 50 años de política no hemos logrado prácticamente nada. Lo único que hemos logrado hacer es crear problemas, causarle penurias al pueblo cubano. No hemos logrado nada. O sea, esa primera cosa. Segunda cosa, yo diría que hoy hay mucha gente que en ese medio y en esa izquierda, pero bueno, fíjate de la izquierda, en el medio, que están tomando posiciones como las que yo tomé hace algunos años. O sea, ha habido un movimiento hacia mi posición más que condenatorio de mi posición. Yo creo que es la posición correcta es lo de la fundación de la normalización de relaciones con Cuba, que lo que tenemos que hacer es tratar a Cuba como un país cualquiera, otro país, darle la oportunidad al pueblo cubano que decida qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y que se pueda desenvolver sin el acoso y la agresión de un país que es enormemente importante para Cuba, por supuesto, porque es el país más grande del mundo, no más grande, pero más importante del mundo económicamente y militarmente a 90 millas. O sea, yo creo que Cuba y los cubanos y el gobierno cubano se merece unos años de tranquilidad y dejar a un lado esta situación con Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos deje a Cuba respirar y que los cubanos decidan lo que tienen que decidir en su momento y que busquen su propio destino sin esa presión que tienen hoy en día. Señor Zamora, muchas gracias por esta entrevista a Radio Nederland.